¿Ya? Bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la conexión. Recuerden anotar su nombre en el chat por la asistencia, ya para tenerle igual en el registro de la asistencia, que es importante. Y bien, vamos a ir a la clase de hoy. ¿Ya? Bueno, la actividad que tienen que hacer ahora es una actividad de desarrollo, ¿ya? Que tiene que ver con una técnica de creación, una técnica creativa, ya que se llama técnica creativa de ingeniería inversa. Ya vamos a ver un poco de qué trata, ¿cierto? Y qué es lo que tienen que ir haciendo. Ya quizás no la conocen de nombre, pero se van a dar cuenta que no es difícil, ¿ya? Y les voy a contar qué es lo que tienen que ir haciendo. ¿Cuál es el objetivo que hemos ido revisando? El objetivo 7, ¿ya? Donde ustedes tienen que ser capaces de dialogar, de argumentar, por ejemplo, respecto a análisis literario, interpretaciones o cualquier tipo de análisis de tipo de texto. Chicos, por favor, no rayar la pantalla, están en cuarto medio. ¿Ya? Explicando entonces los criterios de análisis, ¿cierto? Ser capaces de interpretar, de establecer conclusiones, pero lo más importante acá es ser capaces de analizar e interpretar, por ejemplo, un texto, interpretar y analizar un video, por ejemplo, ¿ya? Así que lo mismo que vamos a hacer hoy día con un microcuento, ustedes lo tienen que hacer con uno de los dos videos que les voy a comentar hoy día, ¿ya? Ahí les voy diciendo de qué trata. Tienen que siempre argumentar, siempre en una argumentación es importante que ustedes fundamenten el por qué. Por ejemplo, si fuera un texto, cuáles son las marcas del texto que me permiten identificar que lo que dice el autor es de esa forma y por qué. Si es un video, por ejemplo, señalar en qué parte del video, qué estaba sucediendo y por qué piensan tal cosa. Siempre es importante respaldar lo que ustedes argumentan. En ese sentido, por ejemplo, siempre ir viendo cuáles son las ideas centrales, cuáles son las palabras del autor, en qué cosa enfatiza, por ejemplo, y sobre todo también a veces vamos a intentar incorporar de a poco la opinión de los compañeros, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer la próxima semana también, ¿ya? Yo les voy a pedir una actividad que van a tener que traer resuelta individual o en parejas o en de dos personas, ¿ya? Donde van a tener que hacer un análisis esta semana y van a tener que traerme ese análisis para comentarlo durante la próxima clase. Ya vamos a hacer un trabajo en grupo la próxima clase de comentar eso, así que necesito que lo que yo les pida para esta semana lo traigan hecho lo más avanzado posible la próxima, ¿ya? Y ahí yo los voy a retroalimentar. La idea es que los retroalimente durante la clase, ¿ya? Bien, ahora vamos a esta técnica, reverse engineer, claro, engineer, que es como ingeniería inversa, ¿cierto? ¿De qué trata esta técnica o esta estrategia? ¿Ya? La idea de esta estrategia de ingeniería inversa es que ustedes toman un objeto, que en este caso de la literatura puede ser un cuento, podría ser un poema, una obra de teatro, ¿ya? Pero en este caso vamos a analizar un microcuento, y la idea es que ustedes hagan algunas actividades que les permitan identificar cómo funciona, cómo se construye ese texto o cómo se construye ese video, ¿ya? Es un poco lo que vamos a ir haciendo hoy día. ¿Cuál es el objetivo, cierto, de obtener esa información? La idea es que ustedes, al obtener esa información, sean capaces de, por ejemplo, tener una mejor versión del texto, una mejor versión del video, ¿ya? O sea, siempre buscar mejorar aquello que analizan, ¿ya? Hacer algo mejor en el fondo, ¿ya? Ahí les voy a ir contando. Esto nos va a tomar varias clases, así que vamos a irlo trabajando clase a clase. ¿Qué es lo que deben hacer? Primero tienen que identificar las características del objeto, ¿ya? De qué trata, cómo está hecho, cuál es la intención detrás, por ejemplo. En el caso de un texto narrativo vamos a ver, por ejemplo, quién es el narrador, cuáles son, por ejemplo, las voces que aparecen en el texto, el lugar, los hechos que ocurren, el tiempo en el que es narrado, por ejemplo, si hay anacronías, por ejemplo, flashback, raconto, flash forward, premonición, si hay alguna técnica literaria, cómo es el lenguaje que se usa, etcétera, ¿ya? En ese sentido, uno lo que suele hacer es generar una lista de características y para eso tiene que ir como desarmando el objeto, ¿ya? Pero como es un texto, ocurre un poco lo mismo. Por ejemplo, desarmar el texto, ir a las distintas partes del texto, irlo analizando. Y para eso se genera un diagrama o un dibujo, o en este caso podría ser un esquema o mapa conceptual sobre el texto o el video, ¿ya? Y en este proceso entonces, em, claro, es conveniente conocer otro objeto del mismo tipo, por ejemplo, compararlo con otros tipos de texto, por ejemplo, que sean del mismo tipo de texto. En este caso vamos a ver un microcuento y tenemos que hacer algo parecido.
Bien, ¿qué tenemos que hacer hoy día entonces? Entonces vamos a ver un poco cómo se aplica esta técnica, ya que va a ser lo que ustedes van a tener que hacer en parejas o individualmente para la próxima semana. Y lo vamos a aplicar en un cuento breve o microcuento, o también ya sea un microrelato, donde vamos a hacer un análisis de algunas de las características. ¿Qué microcuento vamos a analizar hoy día durante la clase? El microcuento o cuento Nicolás Era, del autor Neil Gaiman, que vamos a ejemplificar a través de cita del texto y ojalá, bueno, intentar pensar en un análisis, ¿cierto? O un esquema sobre el texto. ¿Queda claro, cierto? Hasta ahora, en realidad lo que vamos a hacer es comentar y analizar un poco el texto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer primero, ¿ya? Bien, el título dice Nicolás Era, cuento navideño. A partir del título, ¿qué me podrían decir? ¿De qué creen que va a tratar este microcuento? Nicolás Era, un cuento navideño. ¿De qué creen que va a tratar? ¿En qué piensan? ¿Con qué lo asocian? ¿De qué creen que va a tratar este microcuento? Chicos, chicas, es importante acá que sean capaces de analizarlo. ¿De qué creen que va a tratar? Posiblemente de un suceso que pasó en Navidad o algo que lo recuerde a ella. Ya, por ahí va. Sí, ¿cierto? Sí o sí tiene que ver con Navidad, ¿cierto? Ya, claro, algo que recuerde a eso, que tenga que ver con ese tema. Ya, muy bien, ahí tenemos claro el tema. Y Nicolás, ¿no les suena de nada el nombre Nicolás? ¿Cómo se llamaba supuestamente el viejo pascuero, por así decirlo? En las tradiciones más norteamericanas se conoce más por su nombre real. ¿Cómo era el nombre real de la historia en que se inspiró la historia del viejo pascuero? ¿Se acuerdan o no? ¿O no saben eso? Se basó en la historia de Nicolás, ¿ya? Así se llamaba el nombre real, supuestamente en la cual se inspiró la historia del viejo Pascuero como la conocemos más o menos, esta historia como bien ficcional, ¿cierto? Donde aparecen los duendes, los renos y todo lo demás, y en el que vivían en el Polo Norte, etcétera, etcétera, pero se basó en la historia de Nicolás. Lo invito a buscar, investigar un poco cuál es la verdadera historia de cómo surgió, ¿cierto? Esta leyenda o historia del viejo Pascuero. ¿Ya? Pero este cuento, como todo microcuento, es bien crítico, ¿ya? Veamos lo que dice. Más viejo que el pecado y su barba no podía ser más blanca. Ahí lo está describiendo, ¿cierto? Quería morir. Los enanos de las cavernas árticas no hablaban su idioma, pero conversaban en su propio gorjeo, mientras realizaban rituales incomprensibles cuando no trabajaban en las fábricas. Una vez al año lo obligaban entre sollozos y protestas a adentrarse en la noche infinita. Durante el viaje se acercaba a cada niño del mundo y dejaba un regalo invisible de los enanos junto a su cama. Los niños dormían inmóviles en el tiempo. Prometeo, Loki, Sísifo, Judas les envidiaba. Tenía el castigo más duro. Jo, jo, jo. Ese es el microcuento. ¿Qué les parece? ¿Qué interpretación del autor? ¿De qué trata? ¿De qué trató? ¿Qué habrá querido decir el autor? ¿Qué crítica habrá querido establecer el autor con este microcuento? ¿O qué querrá habernos hecho reflexionar? ¿Qué reflexión quiso proponernos el autor en este cuento, en este microcuento? Veamos por parte. Dice, más viejo que el pecado, su barba no podía ser más blanca, ¿cierto? Ahí nosotros nos hacemos esta idea, que nos coincide, ¿cierto?, con la idea del viejo pascuero, ¿cierto?, de Nicolás, ¿cierto? Que como este viejo, claro, que con la barba larga, ¿cierto? Siempre que tenemos esa imagen es Navidad. Sin embargo, acá tenemos el primer choque con el texto. Quería morir. Eso no es la idea como tradicional, ¿cierto? O sea, nosotros, ¿qué idea tradicional tenemos del viejo pascuero? ¿Alguien triste, alguien feliz, alguien contento, ¿cuál es la visión que uno tiene del viejo pascuero por lo general? Amor. Amor, ¿cierto? Amor, paz, ¿verdad? ¿Cierto? Felicidad, alegría, ¿ya? Aquí hay un primer choque, ¿cierto? Como una primera contradicción. Quería morir. O sea, ya nos pone en cuestionamiento esta idea que tenemos comúnmente del viejo pascuero. O sea, ¿por qué el viejo pascuero desearía eso? O sea, ¿por qué él quisiera algo muy fuerte, algo realmente le tuvo que haber pasado? Y aquí después nos da a conocer qué es lo que le pasaba. Dice, los enanos de las cavernas árticas no hablaban su idioma. Acá no menciona ningún otro personaje más que los enanos y él.
¿cómo creen que se sentiría una persona que fuera incomprendida, que una persona que, por ejemplo, piensen en un extranjero, una persona que viaja a otro país, por ejemplo, y en ese país obviamente no hablan su idioma, y él tuviera que adaptarse, pero aún así no lo logran entender? ¿Cómo creen que se sentiría alguien que viaja a otro país y que no se logra comunicar con otras personas? ¿Qué sensaciones creen que les produciría? Triste y solo. Tristeza, soledad, bien, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, lo más probable es que se siente triste y solo. Quizá, y eso uno, y aquí con esa descripción, nosotros ya nos podemos hacer esta idea de por qué él deseaba algo tan extremo como su propia muerte. Entonces, claro, los enanos conversaban entre sí, pero realmente no conversaban con este viejo pascuero o con Nicolás, ¿ya? Ya, claro, estos rituales incomprensibles que hacían, rituales de los enanos, ¿ya? Cuando no trabajaban en las fábricas, esta idea de las fábricas, ¿cierto? Esta idea, que también es una idea de la sociedad, ahí está criticando la sociedad industrial, ¿ya? Los microcuentos son bien interesantes porque suelen ser muy críticos con la sociedad, con la cultura, con lo que está pasando, o con ciertas leyendas, ciertas historias, ¿ya? Si también analizamos el punto de vista de los recursos, aquí habría una intertextualidad. ¿Recuerdan qué significaba el concepto de intertextualidad? Lo revisamos el año pasado, ¿alguno se acuerda? ¿De qué trataba el concepto de intertextualidad? ¿Se acuerdan de qué trataba? ¿A qué se referirá ese concepto? ¿O no se acuerdan? ¿Ninguno se acuerda? ¿O alguien sí se acuerda de algo? ¿O de qué les suena el concepto de intertextualidad? Vimos varias clases eso el año pasado, como por lo menos dos o tres. ¿O no se acuerdan? ¿O sí? ¿Algo? ¿O con qué lo relacionan? La idea o el concepto de la intertextualidad. ¿Les suena de algo, no? ¿A ninguno? La palabra inter o el prefijo inter significa entre y textualidad viene de texto. Entonces la relación entre distintos textos. Pero no solamente entre texto escrito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien iba a opinar? ¿No? Ya, no es solamente la relación entre texto escrito, a pesar que parte de eso, pero por ejemplo puede ser como, por ejemplo, un texto, un cuento, por ejemplo, una novela, una historia, inspira una película, o como también una obra de arte puede inspirar una película, o como una canción puede inspirar una historia, etcétera, etcétera. O sea, mezcla distintos discursos. Ya, o sea, pueden ser discursos visuales, películas, videos, canciones, textos de cualquier tipo, ¿ya? O inclusive con la vida misma, ¿ya? O sea, la intertextualidad abarca diversos tipos. Hay diversos tipos de intertextualidad, y eso ya lo revisamos en profundidad el año pasado, así que no voy a volver en eso, pero el concepto de intertextualidad tiene que ver con la relación entre diversos textos o temas, por ejemplo, que toma un texto. En este caso, sería una intertextualidad porque toma la historia, la leyenda del viejo Pascuero, de Nicolás, ¿cierto? De San Nicolás, la toma, y claro, para darte otro motivo, ¿cierto? Lo reinterpreta, ¿ya? Es un poco lo que se hace acá, ¿ya? Y claro, nosotros decíamos que se sentía triste, solo, ¿verdad? Probablemente porque se sentía incomprendido, porque estos enanos no hablaban su idioma, ¿ya? Y además, ¿cierto? Lo obligaban a trabajar, o sea, lo obligaban a hacer ciertas cosas, por ejemplo. O sea, ¿cómo creen que se sentiría alguien que se ve obligado a hacer algo que no quiere? ¿Ya? Entonces eso le generaba llanto, protesta, ¿ya? Y acá nos da otro indicio, la noche infinita. ¿Cuál será esa noche infinita? ¿Qué noche, cuál es la noche más eterna hacia final del año, supuestamente? ¿Cuál es la noche más larga, supuestamente, final del año? ¿Cuál será esa noche? ¿En qué noche está pensando? Si tiene relación con el texto y el motivo que comentábamos. ¿Qué noche será? ¿Cuál será esa noche infinita? ¿Cuál será esa noche infinita? ¿Se le ocurre o no? ¿Ninguno se le ocurre cuál será esa noche infinita? ¿Cuál será? ¿Cuál es la noche? Qué noche coincide con la historia que se nos están contando? Navidad. Nochebuena. Nochebuena, Navidad. ¿cierto? Navidad, ¿verdad? Esa noche del 24, ¿cierto? Al 25 de diciembre, ¿cierto? Justamente, ¿ya?
Esa es la noche infinita que hablen acá. ¿Y por qué noche infinita? Porque para nosotros a lo mejor pasa como una noche normal, entre comillas, que bueno, celebramos en familia, qué sé yo, ¿ya? Y eso está súper bien. Pero para por lo menos para la versión que nos están contando en este microcuento, donde este viejo pascuero se veía obligado a hacer este viaje, este recorrido, él tenía que recorrer todos los lugares del mundo, todas las casas del mundo y visitar a todos los niños del mundo. Y a todos entregarle un viaje. O sea, perdón, entregarle un regalo. Entonces, claramente, para alguien que tuviera que hacer todo eso, de ir a las casas de todos los niños, dejarles su regalo, en una sola noche, realmente podría ser una noche infinita. Por eso la metáfora de noche infinita, ya pensando un poco en eso. O sea, en todo lo que tendría que hacer este viejo pascuero, todo este sacrificio que tiene que hacer para llegar a todos esos niños y entregarles su regalo. Durante el viaje se acercaba a cada niño del mundo, y ahí nos está relatando un poco de cómo sucede esa noche, y dejaba un regalo invisible de los enanos junto a su cama. Los niños dormían inmóviles en el tiempo, o sea, ahí era como que para todos normal, para los niños así como el tiempo transcurría normal, y para el viejo pascuero era como si el tiempo se hubiese detenido cada instante. Tanto Prometeo, Loki, Sísifo y Judas, ustedes, bueno, imagino que conocen por lo menos a Judas, ¿cierto? Quien también recibió castigo, ¿cierto? Por la traición que le hizo a Cristo, ¿ya? Prometeo y Sísifo son mitos de la cultura griega, ¿ya? Ambos recibieron castigo, por ejemplo Prometeo porque le robó el fuego a los dioses, ¿ya? Y que simbolizaba la sabiduría en la mitología griega. Y Sísifo, no recuerdo qué fue lo que hizo Sísifo, pero si no me equivoco, él tenía que cargar constantemente una piedra enorme, y tenía que llevarla hasta la cima de la montaña, y luego antes de llegar a la cima, esa piedra volvía a caer y volvía a rodar, y eternamente Sísifo tenía que llevar la piedra de nuevo hasta arriba, volvía a caer, y así eternamente. Judas, por ejemplo, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, toma a Judas y lo ubica en el círculo de los traidores, ¿ya? Y ahí también hay ciertos castigos que está condenado Judas a la vida eterna, en la vida eterna, ¿cierto? Y Prometeo específicamente lo que le sucedía era que según la mitología griega, unas aves, que se me fue el nombre ahora, pero eran como aves de rapiña, le devoraban constantemente las vísceras. Y después se les volvían a reconstruir, y después volvían las aves, se las volvían a comer, y así estaba eternamente. ¿Ya? Y Loki, ahí sí que de Loki no recuerdo de qué tradición pertenece. Sin embargo, lo que tienen en común estos cuatro personajes que se nombran, de hecho, esos cuatro personajes están haciendo un intertexto también, porque nos están haciendo pensar en tradiciones literarias, en tradiciones culturales, etcétera, ¿ya? Claro, y además se dice, y sirve para resaltar, que este viejo pascuero o Nicolás los envidiaba, ¿cierto? Les tenía envidia. Imagínense esos castigos tan grandes que recibió Prometeo, Loki, Sísifo y Judas, y aún así, pese a eso, cierto, el viejo pascuero los envidiaba. O sea, tendría que ser tan grande el dolor que él padecía, ¿ya? Tenía el castigo más duro, jo, jo, jo. O sea, esa sonrisa tan típica también, ¿cierto? Del jo, 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 ¿cierto? Del viejo pascuero. Claro, ahí nos sirve para más bien dar cuenta de que él tenía que aparentar estar feliz, ¿cierto? Pese al sufrimiento que lo embargaba. ¿Qué les parece esta interpretación? ¿Se logró captar la interpretación que da este autor sobre este microcuento? Igual son hartos detalles, pero para que se fijen que a partir de un microcuento uno puede sacar muchas interpretaciones, ¿ya? Lo que acabamos de hacer es algo parecido a lo que van a tener que hacer ustedes en parejas o individualmente para esta semana. Ya lo van a hacer con uno de los dos videos que les voy a comentar hoy día, ¿ya? Pero antes que pasemos a eso, ¿ya? Les voy a comentar un poco las características del microrelato, del microcuento, ¿ya? Que un ejemplo claro el que revisamos recién. Por lo general, ¿cierto? Los microcuentos son breves, ¿cierto? El que leímos recién no alcanzaba ni siquiera la media plana, ¿ya? Claro, la característica entonces más sobresaliente de un microcuento es su brevedad. No tiene una extensión fija o predeterminada. Hay microcuentos, por ejemplo, de una oración. Por ejemplo, hay uno de Augusto Monterroso que dice: cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Es un microcuento muy conocido, ustedes lo pueden buscar, y tiene muchísimas interpretaciones políticas, sociales, culturales, en fin, ¿ya? También hay microcuentos de una plana, de dos planas, pero por lo general no suelen pasar más allá de las dos planas, y ya sería microrelato más que microcuento,
¿ya? Bueno, pero eso es más técnico, eso es más como de la diferencia del subgénero. Y es un texto narrativo porque nos cuenta una historia, ¿cierto? Em, claro, pero una historia de manera general, pero a veces también se van ciertos detalles, perdón, ciertos detalles, o esos detalles son, nos hacen pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, si se fijaron en todos los detalles del microcuento que leíamos recién, de Nicolás Cera, justamente uno se da cuenta de que cada detalle era súper importante. Cada detalle estaba muy bien pensado en la construcción de ese microcuento, ¿ya? Porque nos tenía que hacer reflexionar o hacer relacionar algo, ¿ya? Entonces no es tan fácil como llegar y escribir, ¿ya? Sino que pensar un poco qué es lo que quiero lograr, cuál es el propósito y qué es lo que me sirve para lograr ese propósito, ¿ya? No es como los refranes, más vale pájaro en mano que cien volando, o camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El microcuento debe contar una historia, no es simplemente un mensaje así como metafórico. ¿Ya? Ejemplo podría partir no necesariamente como había una vez un camarón que se durmió, por ejemplo. ¿Ya? Ahí lo que se quiere ejemplificar es que se narra como contando una historia. Eso es central. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo de un microcuento también muy breve. Ya un cuento que se llama Cuento de Arena de Jairo Aníbal Niño, que es de Colombia. Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. Ese pequeño microcuento, alguien podría... Chicos, uy, bien, como les decía entonces, todo microcuento puede de alguna manera, ¿cierto? A pesar que sea muy breve, causar, ¿no es cierto?, una interpretación mucho más profunda. ¿Ya? ¿O no la clase? ¿No? Chicos, ¿están ahí o no? ¿Se había cortado la clase o no? No, profe, no se cortó, solo se desconectó usted. Ah, ya, muchas gracias. Sí, que pensé que se había desconectado. Ya, muchas gracias. Sí, porque a mí se me salió la pantalla. Ya, pero ahí me volvió. Gracias. Sí, es que eso es lo malo que les quiero proyectar un video más tarde, el video que justo sonó antes. Claro, se lo quiero proyectar, entonces esa es la idea. La idea es que lo vean ustedes, ya, pero vamos a ver si lo podemos ver en la clase. Que resulta que cada vez que busco proyectar un video, el computador se me pone muy lento, ya, pero vamos a ver si nos resulta en un rato más, ya. Bien, como les decía, entonces los microcuentos tienen que ver más bien con esta brevedad. Ya, de nuevo quiero que reflexionemos un poco sobre este microcuento que les leí recién, que dice, un día la ciudad desapareció de cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. ¿Qué habrá querido decir el autor? ¿Cuál habrá sido la intención de él en este microcuento? ¿Cuál es el mensaje de ese microcuento? ¿Cómo lo interpretan? No es tan fácil porque el microcuento implica mayor reflexión, pero ¿qué podrían interpretar ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. ¿Qué imagen se les viene a la mente con ese microcuento? ¿Qué lo hace pensar? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué ciudades uno podría asociar en un espejismo? ¿Dónde uno suele asociar la idea de ver espejismo? ¿En qué parte? En el desierto. En el desierto, ¿cierto? Claro, y ahí sale, de hecho ahí sale textualmente de cara al desierto, ¿verdad? Y con los pies hundidos en la arena, ¿ya? Entonces una ciudad de la noche a la mañana que desaparece, ¿ya? Sin embargo, eso es extraño, porque si habitaron una ciudad, es raro que eso parezca o que toda la población haya caído en un espejismo, sería muy extraño, ¿cierto? Que toda la gente haya visto lo mismo. Pero eso es parte ya de la ficción, ¿ya? Entonces, si esa parte es de la ficción, ¿cuál habrá sido el verdadero trasfondo, la verdadera intención del autor? ¿A qué se referirá con esta especie de metáfora de una ciudad que era un espejismo? ¿A qué se referirá en realidad?
acá les voy a hacer un intertexto, pero que a lo mejor les va a costar haberlo inferido, pero por ejemplo, así como acá en Chile hubo una dictadura, en muchos países de Latinoamérica también lo hubo, y la gran mayoría de las dictaduras o de los poderes o los regímenes autoritarios duraron alrededor de 30 años, ¿ya? Y por ejemplo, dice acá, un día la ciudad desapareció. Podría interpretarse de esa manera, por ejemplo, que de la noche a la mañana, esa sociedad que duró dictatorial por 30 años, por ejemplo, ya que había durado 30 largos años, ¿cierto? Habían vivido en un espejismo, o sea, en una falsa realidad, que esa no era la verdadera realidad, ¿ya? Es una crítica social, histórica y cultural, política, si se quiere ahí también, ¿ya? Se puede interpretar de diversas formas, pero hay que interpretarlo bajo el contexto, por ejemplo, colombiano, en este caso particular, pero puede ser extrapolado a diversas sociedades, por ejemplo, nuestra sociedad chilena, ya en dictadura, ¿ya? Por ejemplo, otra de las características de este tipo de texto, ¿ya? Son los juegos con el lenguaje, ¿ya? Donde a veces hay como un experimento con el lenguaje. Acá hay otro microcuento, dice Noción del tiempo, de Jen Llévenes, que es autor chileno. Dice, me levanto lunes mandando un correo. Luego me lavo los dientes con martes contestando el teléfono. Entonces tomo desayuno las miércoles jugando con el cliente y llego jueves a la reunión todo atrasado. Mientras que trabajo y trabajo hasta que salgo las viernes para poder descansar y por fin ver televisión solo un sábado antes de acostarme en mi domingo después de poner el despertador para mañana. Qué rápido pasa la semana. ¿Le llama la atención acá algo en relación al cómo ocupa el lenguaje? ¿Hay algo que le haya llamado la atención o nada les llamó la atención? El que ocupa los días como horas del día. Sí, cierto. Eso, ahí hay un juego con el lenguaje, ¿verdad? O sea, rompe lo convencional de los días de la semana. Claro, dice me levanto lunes, o sea, me levanto, por ejemplo, temprano, por ejemplo. Es como decir me levanto lunes, o sea, me levanto en la mañana, me levanto temprano, mandando un correo. Luego me lavo los dientes con martes, ¿ya? Contestando el teléfono. O sea, con martes a lo mejor puede ser un estado de ánimo, podría ser ahí. Hay que hacer los calzados. Entonces no está haciendo asociar, por ejemplo, algunos días de la semana con horarios del día, con adjetivos también o formas de comportarse. Después dice, entonces tomo desayuno a las miércoles, a las tantas de las horas, por ejemplo. Ahí el miércoles sería una hora puntual, junto con el cliente y llego jueves a la reunión todo atrasado. Ese jueves, a partir de lo mismo que les digo, ¿cómo cómo se podría interpretar? Llego jueves a la reunión todo atrasado. A la hora. Claro, llegar, sería como llegar tarde, ¿verdad? Y como que alguien no llegó a la hora y como que llegó tarde. Entonces, dentro del contexto de este microcuento, la palabra jueves sería llegar tarde, ¿ya? Y llego jueves o llego tarde a la reunión todo atrasado, mientras que trabajo y trabajo hasta que salgo las viernes para poder descansar, hasta que salgo a las tantas de la noche, por ejemplo. Y por fin ver televisión solo un sábado, ya ese sábado podría calzar dentro de lo normal antes de acostarme en mi domingo, ¿cierto? También ahí normal, tradicional, después de poner el despertador para mañana. Qué rápido pasa la semana, o sea, ¿y cuál habrá sido la intención? ¿Simplemente porque se le ocurrió o habrá habido una intención detrás de escribir este microcuento? ¿Cuál creen que fue la intención de que alguien escribiera esto? ¿O que estaba aburrido? ¿Qué le pasó? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué habrá querido escribir esto? ¿Le ha pasado alguna vez, por ejemplo, que la semana les pasa que pasa muy lento o que el día pasa muy lento o al contrario, que pasa muy rápido? ¿Le ha pasado eso alguna vez o no? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo relacionan eso que a ustedes les ha pasado con lo que intentó expresar este autor? A él a lo mejor, ¿sí? Que se siente como abrumado por los días de la semana. Exacto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Sí, justamente, o sea, seguramente, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez como que no, algunas veces queremos que solamente que llegue el fin de semana, o como dicen muchos, dice como es viernes, mi cuerpo lo sabe, o qué sé yo, o cuando uno espera solamente el fin de semana, que llegue rápido porque la semana tiene muchos deberes, muchas tareas, muchas cosas que hacer. Claro, quizá a él, por ejemplo, en la semana, por ejemplo, este autor a lo mejor tenía mucho trabajo, qué sé yo,
y claro, entonces la semana se le volvía muy lenta, entonces avanzaba todo muy lento, ¿ya? Entonces a lo mejor él quería representar, ¿cierto? Un poco que los días no tenían por qué pasar tan lento, entonces dentro de su imaginación, él como para sacarse este aburrimiento, ¿cierto? Este cansancio de la semana, él quiso escribir como que la semana también podía pasar rápido, entonces que no todo tenía que ser como nos dicen, ¿ya? Puede ser una interpretación, pero ustedes igual lo pueden interpretar de otra manera. Hay otras características que son opcionales, o sea, que no siempre están presentes, pero pueden estarlo, ya que era lo que yo les comentaba de la intertextualidad, que era cuando una historia, un microcuento en este caso, se basa en otro texto o hace referencia a una historia, una leyenda, algo conocido, o una película, un poema, en fin, o una canción, ¿ya? Entonces, claro, pueden relacionarse con texto literario, no literario, y eso lo hace a través de la burla o la parodia, ya a veces a la inversión, por ejemplo, como leímos en el microcuento de Nicolás Era, hay una inversión de la historia de Nicolás. O sea, nosotros conocemos al viejo Pascuero o a San Nicolás como, como esta idea de paz, de amor, de felicidad, y acá no, pues él estaba angustiado, estaba triste, no le gustaba lo que hacía, etc. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de intertextualidad, y ustedes van a identificar de inmediato cuál era esta intertextualidad. Se llama Para mirarte mejor, de Juan Armando Eppel, chileno. Aunque te aceche con las mismas ansias, rondando siempre tu esquina, hoy no podríamos reconocernos como antes. Tú ya no usas esa capita roja que causaba revuelos cuando pasabas por la feria del parque forestal, hojeando libros o admirando cuadros, y yo no me atrevo ni a sonreírte con esta boca desdentada. ¿Qué historia está haciendo un intertexto ahí? ¿Con qué historia? La caperucita roja. La Caperucita Roja, ¿cierto? Sí, bien actual, bien contemporánea la interpretación, ¿cierto? Acá de una mujer que iba con su capa roja, ¿cierto? Y que este señor la miraba así como, con la mirada así como el lobo, ¿cierto? A ella, y que, claro, pero ahora ya no le atreve ni siquiera a sonreírle como lobo porque está viejo, porque tiene esta boca desdentada, sin dientes, ¿ya? Ese es como ese microcuento. Bien. También hay otra característica que es el final sorpresivo o el final inesperado, ¿ya? Que es un final muchas veces impredecible, que cambia de un momento a otro, es abrupto, ¿ya? Y que le da un nuevo sentido al texto. Es muy probable que la prueba de transición le aparezcan microcuentos porque son bien fáciles de, o sea, son de rápida lectura, pero a veces difíciles de analizar, así que espero que también les sirva bastante para eso igual. A todo esto aprovecho de recordarles que anoten su nombre en el chat por la asistencia, ¿ya? Bien, ya, seguimos entonces. Acá hay un ejemplo de final sorpresivo. Llamada de emergencia, anónimo. Tan pronto colgó el teléfono, se montó en su moto y condujo a toda velocidad, esquivando todos los autos e ignorando las luces rojas de los semáforos. Si la pizza se enfriara, perdón, si la pizza se enfriaba, no se la pagaban. Se lo repito, llamada de emergencia. Tan pronto colgó el teléfono, se montó en su moto y condujo a toda velocidad, esquivando todos los autos, ignorando las luces rojas de los semáforos. Si la pizza se enfriaba, no se la pagaban. ¿Por qué nos puede resultar un final inesperado? ¿Con qué podríamos asociar una llamada de emergencia? ¿Por qué motivo alguien te podría llamar de emergencia? Y que uno fuera corriendo rápido a hacer tal cosa. Un accidente o una noticia sorpresiva. Exacto, ¿verdad? Nadie se esperaría que porque alguien quiere comer una pizza, ¿cierto? Aunque sea que te llamen porque tú eres un repartidor de pizza, por ejemplo, o que sea que te llamen por eso, claro, nadie pensaría que porque se le va a enfriar la pizza va a ser como una llamada de vida o muerte o va a tener que ir casi como de emergencia a llegar al destino, ¿cierto? Entonces, claro, ¿no? De alguna manera sería un final inesperado, ¿ya? Bien, también hay otra estrategia que también es opcional, que es el humor y la ironía, ¿ya? No todos los microcuentos tienen que ser irónicos, no todos tienen que ser cómicos, pueden ser trágicos, en fin, ¿ya? Y que claro, pero si bien es cómico, no presenta las mismas características de un chiste, no funcionan de la misma manera, ¿ya? Sino que es de otra forma, es un humor más elaborado, más irónico, más sarcástico, más cruel, más mordaz, ¿ya? Por ejemplo, El Bastón, autor anónimo. Lo seguía usando a pesar de que ya se encontraba totalmente recuperado de su rodilla, porque según él, con esto me obedecen más los nietos.
¿En qué nos hace pensar? ¿Por qué podría ser irónico? Más que humor, irónico ese microcuento. ¿En qué reflexión quiere provocar el autor? ¿Qué reflexión habrá querido provocar ahí? El bastón. Lo seguía usando a pesar de que ya se encontraba totalmente recuperado de su rodilla, porque según él, con esto me obedecen más los nietos. ¿Quién es el protagonista de esta historia, de ese microcuento? ¿Quién es el protagonista de esa historia, de ese microcuento? ¿Es una persona joven? Un abuelo. Un abuelo, ¿cierto? Y porque habla de sus nietos también, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué creen que un abuelo reflexiona de esta manera, por ejemplo? Si pensamos un poco más allá en nuestra sociedad, ¿cómo suelen ser ustedes? Bueno, esto también es como autocrítica para que reflexionen un poco. ¿Cómo son ustedes mismos con sus abuelos, por ejemplo? ¿Lo escuchan? ¿Le escuchan su historia? A lo mejor alguno vive con ustedes, a lo mejor alguno puede que ya no esté, pero puede que tengan recuerdos de ellos. Algunos a lo mejor tienen la suerte de que estén vivos su abuelo, su abuela, y algunas veces a lo mejor no viven con ustedes, pero los llaman o los van a ver. Eh, ¿Cuántas veces nosotros como nietos, nosotros como nos pone, o ni siquiera como nietos, cuántas veces las personas de la edad, de la tercera edad, por ejemplo, los adultos mayores, nos paramos a escucharlo? O somos respetuosos con ellos, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? O al contrario, somos irrespetuosos con los adultos mayores. No es necesario que me respondan, pero para que lo reflexionen un poco. ¿Somos respetuosos con nuestros abuelos? ¿Hablamos con nuestro abuelo, lo escuchamos realmente? O cuando nos empiezan a contar sus historias, como muchas veces les pasa a las personas mayores que nos cuentan algo una y otra vez, pero uno igual a veces con paciencia igual lo vuelve a escuchar, que es lo que deberíamos hacer porque si somos nietos. Son re buenas las historias que cuentan. Ya, también, ya, eso es entretenido. Eso es bueno, ¿ah? Ya, bien, bien. Me alegra eso que tengan como una valoración positiva con su abuelo, eso es bueno, tener una bonita relación, ¿sí? Es bonito eso, ya ojalá no lo pierdan, y ojalá si es que no, alguno no tuviera una buena relación con sus abuelos, pueden ser muchos los motivos, pero es importante escucharlos también. Bueno, acá este autor hace esa crítica de que los nietos no le hacían caso, y la única forma es que le hagan caso realmente es cuando él usaba el bastón, ¿ya? Como era la forma para que los nietos como que ya al fin le diera como un poco de pena a la situación y lo ayudaran, ¿ya? Así que por ese lado resulta interesante, ¿ya? Todo eso nos puede provocar un microcuento, o sea, para que vean, los microcuentos son muy variados, son tan distintos los temas, las técnicas, pero son bien interesantes. A pesar que son breves, son muy potentes en el mensaje. Bien, ¿qué es lo que tienen que desarrollar esta semana? Pongan atención. Además, los que no me han enviado la tarea, tienen la tarea que me debían para esta semana, plazo hasta el viernes. Por favor, enviarla para que no se les junte tarea, porque si no, después van a andar súper aproblemados, ¿ya? Yo voy a intentar ir retroalimentando las actividades de esta semana, por lo menos las de esta semana, y, y aquellas, por ejemplo, en las que no, si es que alguno no encuentro que esté muy bien la actividad, igual se las voy a retroalimentar y les voy a dar la posibilidad de que la mejoren, ¿ya? Pero tienen que comprometerse a que cuando yo haga las retroalimentaciones, realmente a trabajar para mejorar la actividad, ¿ya? No lo hagan a media, ¿ya? Prefiero a veces que se demoren un poco más, pero que hagan buenos trabajos, no trabajos así que sean copiados, trabajos que sean a media, ¿ya? Porque chiquillos están en cuarto medio, ¿a cuánto? ¿A un par de meses? ¿3, 4 meses? ¿Cierto? ¿Verdad? Para ojalá poder ingresar a la universidad, entonces tienen que asumir eso compromiso con las actividades, no solamente en mi asignatura, sino con todas, en verdad, ¿ya? Bien, ¿de qué trata entonces la actividad? Individualmente o en pareja, les sugiero trabajarlo en pareja o de a dos, ¿ya? Porque para que hagan un trabajo más completo, un trabajo porque siempre uno con el compañero se complementa, trabaja mejor, ¿ya? Así que ahí se pueden dar ideas, ¿ya? Tienen que ver, ojalá, los dos videos que le adjunto, ¿ya? Que están basados en cuentos y relatos del primer autor que vimos, del mismo autor del Nicolás Era, está basado un poco en historias de este autor. Tienen que escoger uno de estos videos, ya tienen que escoger uno de ellos, y tienen que hacer un análisis, ¿ya? Yo no les adjunté ahora la pauta, pero voy a intentar enviársela ahora en la tarde, ya pero en el fondo tienen que hacer esto. La pauta, en el fondo lo que busca es que ustedes analicen lo siguiente.
que lo pueden hacer en un PowerPoint, en un Word, en un Prezi si quieren, ¿ya? Pero me lo tienen que enviar antes de la clase de la próxima semana, ya cosa de que lleguemos a la clase y yo ya lo tenga. La próxima clase, sí o sí, los voy a hacer participar. Necesito que todos participen en la próxima clase, o al menos uno por cada grupo. Por cada dos necesito que al menos participe uno, porque necesito comentar en la clase cómo hicieron esta actividad, para que los pueda retroalimentar durante la clase también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Tienen que identificar, tienen que ver los videos, ver los dos videos, tienen que analizar ese video, por ejemplo, esos cortometrajes son videos súper cortos de 3 minutos o hasta uno de 1 minuto y medio. Tienen que analizar cómo es el lenguaje que se utiliza en el video, cuáles son los efectos del sonido, los efectos de las imágenes, por ejemplo, qué personajes aparecen, describir esos personajes, cuál es la historia o la trama de la historia que nos intentan contar, qué detalles nos llamaron la atención, describir los espacios, los lugares en los que se desarrolla la historia, en qué tiempo ocurre la historia, si es que parte del inicio, ya si hay una intertextualidad con alguna otra historia, etc. La intertextualidad, por ejemplo, pueden ser con películas, con historia de la misma, del mismo género. Por ejemplo, si vemos un video o leyéramos una historia que es como más bien como de terror, tendríamos que pensar que hay una intertextualidad con el género de terror, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo primero, tienen que identificar todos esos detalles. Ya yo se los voy a enviar súper detallado en una pauta más tarde. Y también identificar su estructura, es decir, cuál es el inicio, y describirlo, no solamente nombrarlo, sino decir ya, este video parte así en el inicio, lo describen. En el desarrollo, ¿qué sucede en el desarrollo? ¿Qué sucede en el desenlace de la historia? Ya, eso es lo primero. Y al final, tienen que crear un mapa conceptual de la historia. Ya, por ejemplo, después que ustedes ya hayan hecho las características del análisis y hayan hecho la estructura, juntan todos esos elementos y me arman un mapa conceptual que queda a criterio de ustedes. A mí lo que me interesa es que tomen los mismos elementos del análisis de las características de la estructura y eso lo llevan a un mapa conceptual. Esas tres cosas necesito que hagan con uno de los videos para la próxima semana, ¿ya? Les recuerdo que pueden hacerlo en pareja para que puedan hacerlo más rápido, puedan hacerlo más completo. De todas maneras, si hay algo que les cueste, durante la semana me escriben y yo le respondo vía correo, ¿ya? Me lo mandan un mensaje por Classroom y yo le respondo, ojalá durante el día, ¿ya? Eso. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Aquí están los enlaces a los videos, ¿ya? El primero, bueno, es un tráiler de una película que se llama Coraline, o Coraline, y que la pueden ver en una película, para si quieren hacer un análisis bien completo, pueden ver esta película, es una película animada, pero es interesante, la pueden ver. Se llama Coraline y la puerta secreta, también le dejé el video, está en YouTube la película y el tráiler. O también pueden escoger el tráiler 2, que es I Call Be There For You, de Status Quo, ¿cierto? Que tiene que ver con una estatua, ¿verdad? Una estatua humana. Y ahí lo van a ver esos videos. Esos son los videos que quería mostrarles. No sé si los voy a poder proyectar, pero lo voy a intentar. ¿Queda claro entonces lo que hay que hacer? Entonces, analizar uno de esos dos videos, identificar todas estas características que aparecen acá, y después describir la estructura, cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo cierra, o el desenlace del video, y finalmente hacer un mapa conceptual con eso. ¿Queda claro? ¿Todos claros con lo que hay que hacer? Sí, profe. Ya, bien. Entonces les recuerdo que puede ser individual o en parejas. Ya, voy a ver si es que pueden ver el video. Ya, ahí me dicen si se va viendo. ¿Ya? Se me va a poner lento, parece. Deme un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a intentar proyectarlo de nuevo. Ahí sí. Ya. Ahí sí se proyectó. Ya, ahora sí voy a volver a compartir. Quizás se va a ver en pequeño, pero después como le dejé los enlaces, ustedes deberían poder verlo. ¿Ya? Bien, ahí se lo voy a proyectar. Ojalá no se ponga lento.
mañana que este no jamás imaginó que lo descubriría en su propia casa. Un lugar paralelo. Te esperábamos, Coraline. Donde los padres son divertidos. ¡Me encanta tu jardín! No puedo creer que hicieras esto. Y todo es tan maravilloso. ¿Cómo estás, pequeña? Que no puede ser real. Mamá, llegas justo a tiempo para la cena. Tú no eres mi madre. Mi madre no tiene botones. ¿Te gusta? Soy tu otra mamá con pelado. Este mundo es un sueño hecho realidad. ¿Te gusta este lugar, Coraline? Puedes quedarte para siempre. Solo falta un pequeño detalle. El negro es tradicional. Ella tiene un mundo donde todo es mejor, pero todo es una trampa. Cuando aprendas a ser una hija amorosa, podrás salir. Henry Selick, el director del extraño mundo de Jack, nos trae un mundo de imaginación extraordinaria. Secretos tenebrosos. ¿Quién eres? Corres un terrible peligro, niña. Y osados descubrimientos. Debo encontrar a mis padres para liberarnos. Próximamente, cuando la aventura llame, habrá ciertas puertas que jamás deberán abrirse. Coraline y la puerta secreta. Próximamente. Bien, ¿lo pudieron ver o no? ¿Se vio bien el video? ¿Lo pudieron ver o no? Medio cortado, pero sí. Ya, sí, por eso les decía que se pone un poco lento cuando comparto pantalla, pero de todas maneras se los dejé en la presentación y se los dejé como adjunto igual en el Classroom, para que lo puedan ver, para la actividad, ¿ya? Así que ahí lo revisan. De lo que se alcanzó a ver, ¿qué les llamó la atención? Porque ese es uno de los videos que tienen que analizar. Respecto a lo que decía, por ejemplo, ¿de qué trataba? ¿Cuál era la trama? ¿Qué tipo de género era? Por ejemplo, ¿quién eran los personajes principales, los personajes secundarios? ¿Qué podían decir un poco de ese video, a grandes rasgos? Chicos, tienen que anotar la asistencia en el chat, recuerden, los que no la han anotado, porque si no, no va a quedar registro. ¿Cuál era entonces, qué elementos aparecen en este video? Que sean llamativos, por ejemplo. Los botones como ojos. Ya, ¿cierto? Ya, eso es interesante, lo pueden analizar un poco, ¿ya? ¿Qué personajes aparecían? Coraline, la otra mamá, el gato, Ya, sí, el caballero del circo. ya, muy bien. Ya, todo eso tienen que ir incorporando en su análisis, ¿ya? Voy a revisar de nuevo lo que tenían que ver, ¿ya? Deme un segundo, voy a volver a compartir pantalla. ¿Ya? Yo les decía que, claro, tenía que analizar el personaje, el lenguaje, ¿ya? El lenguaje no solamente tiene que ver con la parte como hablada, sino también con las expresiones. Por ejemplo, ¿qué expresión ocupaba la protagonista, por ejemplo? ¿Cómo reaccionaba ante las cosas que le iban pasando? ¿Se mostraba feliz, triste, contenta, Asustada. asustada, ¿cierto? Estaba asustada, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cierto? Porque, o sea, ¿qué es lo que le pasó? ¿De qué trataba acá la trama? ¿Verdad? ¿Qué pasaba en esta Encontraba un nuevo mundo. un nuevo mundo, ¿cierto? Como una puerta secreta, como un mundo a descubrir. Les sugiero, si toman ese video, que vean la película completa, para que hagan un análisis como más detallado, ¿ya? Por ejemplo, fíjense los efectos del sonido, los efectos del suspenso, por ejemplo, hay música a veces que causan efectos mucho más de terror, de miedo, ¿verdad? Como fíjense las películas de terror. Ya claramente este género acá es un cortometraje y una película que busca causar como por así decirlo, terror, pero quizás no como las películas que conocemos de terror, así como como las más comunes, pero esta igual es bien interesante desde ese punto de vista.
hay una intertextualidad entonces con todo lo que tiene que ver con las películas del género de terror, ¿ya? Fíjense y describan los lugares, por ejemplo acá, cómo era la casa de esta niña, cuando aparece el circo y otros lugares que aparezcan en la historia, ¿cierto? También vayan tomándolo en cuenta para el análisis, ¿ya? Voy a ver si es que se puede ver igualmente el otro video, ¿ya? A ver si lo pueden ver. No, creo que ese se va a ver muy lento, ¿ya? De todas maneras, se los voy a dejar, o sea, ya se los dejé, ya para que lo revisen, ¿ya? Entonces, la idea es que puedan elegir uno de los dos videos, ¿ya? Y hacer este análisis para la próxima semana. ¿Queda claro entonces? Yo hoy día les voy a enviar la pauta más detallada como para que me la completen simplemente, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, súper, ¿ya? Chicos, ¿todos anotaron su nombre en el chat o no? Los que no, antes de que cierre la clase. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta de la clase, algo que no esté claro? Algo que... en realidad la primera parte de la actividad es súper sencilla, no es difícil, ¿ya? Ahí se está proyectando de nuevo el video. No, pero no lo vamos a ver acá porque se va a poner muy lento, ¿ya? Pero de eso trata entonces. Bien, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien, ¿ya? Cualquier duda durante la semana me escriben, ¿ya? Les voy a subir la pauta ahora para que la tengan, ¿ya? Cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos a Chao, todos. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén Chao, bien. profe. Lo espero también en la clase de mañana, en la prueba de transición, los que se quieran conectar.